Bienvenidos a Terror Criollo, el podcast donde investigamos y exploramos los lugares más oscuros de Colombia. El día de hoy les traemos una historia de un lugar que atormentó a las personas durante muchos años. Pero primero, yo soy Carolina. Yo soy Mariana. Y yo soy Juana. Bueno, el lugar del que les vamos a hablar es el Hospital Neuropsiquiátrico de Cibaté o el Hospital Julio Manrique. Bueno, este hospital fue construido en 1937, ya fundado en 1938 por la Beneficencia de Cundinamarca. Este hospital era inicialmente muy asistencialista, es decir, que no buscaban una cura para los enfermos, sino que era más de acompañarlos, ayudarlos, que no se hiciesen daño, que no hiciesen daño a sus familiares. Y en su momento llegó a albergar a 600 personas. Sí, no, me acuerdo mucho de que una de las cosas que yo estaba leyendo con eso era que no consideraban solo al sitio, porque el psiquiátrico fue algo muy popular porque era uno de los más grandes, sino que también consideraban como a todo Cibaté un pueblo de gente loca. Como Jesús mío, Jesús bendito, lo consideraban el pueblo de los leprosos. Sí, no, y hasta la gente, familiares, le decían al hijo como que si sigue así de necio, lo voy a llevar por allá, a ese hospital de locos, y pues sí, es como que eso ya es historia y sigue siendo historia. Sí. Sí, y esto, pues lo que decías de que se creía que el pueblo era de locos fue porque el hospital se creó antes de que se fundara el pueblo. Entonces era como el sanatorio mental para todo Cundinamarca y muchas personas del país también mandaban a sus familiares a este sanatorio porque era muy grande, era mixto, que eso pues antes no se veía mucho, era como las cárceles que o se encargaban de un género o del otro, y en este pues eran los dos, era súper grande el hospital, tenía una arquitectura incluso alemana, entonces era pues muy innovador en su momento. Y en este hospital, como les mencionaba antes, pues era inicialmente asistencialista, pero con el tiempo, los avances médicos, se trajeron mucho, sobre todo de Estados Unidos, prácticas a Colombia en busca de la cura. Entonces, por ejemplo, se empezaron a implementar lobotomías, terapia de choque, que ahora pues se sabe que eso no era como la cura. Sí, una verdadera terapia. Sí, eso era pues tortura. No, sí, claro, y era muy teso porque el hospital contaba, pues el Estado les había dado el hospital como 200 y algo de médicos, de especialistas en eso, y nada más lo dirían 2 personas. Claro, era muy teso con tantos pacientes que estaban locos. Sí, no, pues pues tanta gente loca y tan pocos cuerdos como para atajarnos a todos. No, locas en una palabra muy fea, estaban enfermos, sí, Sí. pero estaban locos. Estaban enfermos y era muy teso porque pues no los ayudaban y los abandonaban y no les prestaban como la atención que requerían, y como que no, y aparte, o sea, claro, estaban enfermos y todo, pero pasaban adentro cosas mucho más a fondo, el tema de la brujería, que se mataban, que personas que estaban tan medicados que ni sabían que se habían muerto, o sea, era tan teso así. Tan Sí, grande. no se daban cuenta de Sí. que ya estaban muertos, sino que pensaban que estaban en el efecto de algún medicamento. Ajá. Y que era pues es muy curioso porque uno, pues averiguando pues lo de la construcción que tú hablabas ahorita, ellos tenían capilla, tenían pues los pabellones de las personas, tenían separadas pues a las más peligrosas de las que estaban un poco más sanas, y había morgue y había una capilla y había cementerio, que esa fue creo que la razón por la que cerraron de hecho el psiquiátrico, porque fue la inspección de sanidad y se dieron cuenta de que el psiquiátrico estaba manejando un cementerio ilegalmente. Y la capilla literalmente hacían rituales.
habían grafitis y todo donde habían cosas satánicas. O sea, así de inmenso era. Y claro, todo estaba tan combinado, tantas cosas, que pasaban tantas cosas a la vez y era una energía muy pesada y sigue siendo una energía muy pesada con gente que todavía no ha descansado, obviamente, porque las familias los abandonaban, porque como decían, no, ya no les van a dar la atención, no nos importa cómo van a criar a sus familiares, lo que sea, los dejamos ahí y a la de Dios. No les importaba literal. A la suerte de ellos, Ajá. pues sí, lo que pasara. Sí, no, ahí había mucho como de gente indocumentada, pues, o sea, gente que después de muerta, cuando se destapó todo eso, fue que se dieron cuenta, como, pues, marica, que hay mucha gente sin papeles, pues, sin historial médico, sin... Sí, y de eso que tú hablas, pues realmente había gente que sí estaba ahí porque lo necesitaba en cuanto a salud mental, pero habían otras personas que, digamos, no era así, sino que eran un estorbo social. Entonces ya los dejaban las familias allá, entonces habían personas sordomudas, mujeres que no querían desempeñarse en el papel doméstico, e incluso, esto ya es más histórico, pero desde la época colonial, se creía que las personas desarrollaban como la locura por ingerir chicha, que es algo que se consumía mucho en el país y, o sea, pasaron los años y la gente, incluso hasta el día de hoy, tiene como esa percepción de que la chicha vuelve loca a la gente, entonces también dejaban a los familiares que consumían chicha o los encontraban por ahí y ya los iban ingresando. No, y aparte hay una cosa, no sé si eso sea mito, que también llevan a los niños que tenían retraso. No sé si sea verdad, pero que también había niños y todo. Sí, Es que eso era muy grande, eso era demasiado sí, grande. era demasiado grande y tenía mucha capacidad. Y lo que tú dices, pues, o sea, como era tan poquitas personas, digamos que lo que buscaban era como, pues, atender lo más urgente y lo que consideraran más importante. Sí. Y digamos que con eso, pues se genera una problemática y es que Sí, no, aparte, pues, es como que no. Entre más se muera así rápido, mejor, ¿sabes? Como que Sí. estaban saliendo, bla, bla, bla. sí, no. No, sí, y de hecho, pues lo que decías del cementerio es verdad, por esa razón cerraron ya en 2009 el hospital y se descubrió que en un jardín, pues en un patio del cementerio, del hospital, tenían el cementerio y transportaban todas esas personas en un solo ataúd. Era un ataúd grande, gigante, como de 2 metros, todo metálico y de ahí los transportaban de la morgue al cementerio y así sucesivamente muchas personas y era más que un cementerio, era como una fosa común porque simplemente se les abandonaba a esa gente previamente porque los familiares dejaban a las personas allá, con el tiempo morían y morían por las condiciones, el abandono del Estado, o sea, ya no tenían agua potable, se supone que estaban medicados y esas personas no, o sea, no les llegaba a tiempo los medicamentos, Se no los morían del recibían. hambre. Había gente que, o sea, ya después se descubrió que murió por desnutrición, por falta de agua potable y eran muchas cosas sospechosas, muy raras. Incluso pues tuvieron como 55 personas que murieron por causas que nunca supieron justificar. En 2003 solo, pues solo en 2003 13 personas se murieron. La tasa de muerte era muy continua, era muy rápida. O sea, literalmente en 2 años, 55 personas ya estaban muertas. Sí, era como, pues, no se sabe explicar, pero con lo que estaban hablando ahorita de no dar explicaciones, hablaban pues de que en el pabellón de las personas que eran las más peligrosas, digamos, en cuestiones de que ya habían cometido o algún asesinato o pues de verdad pues le podían hacer daño a alguien o a ellos mismos, em, pues se escuchaba cuando que se cerraban puertas o que se escuchaban Llantos. risas o llantos. Claro, obviamente no estaban, las almas en pena, sí, literalmente estaban en pena y no descansaron, no le dieron como esa muerte como
digna. digna, exacto, o sea, los menospreciaron demasiado y no le dieron importancia. Si no, toda esa gente en esa fosa común, mínimo, pues siguen allá. Obvio, total. ¿Tú crees en eso? Sí, yo creo full en eso y me ha pasado. He tenido experiencias también de familiares que la gente cuando no descansa y una experiencia que me pasó, bueno, le pasó a mi tía de hecho, estaba en su casa normal, pero de pura mala suerte, donde ella vivía, había una alma en pena. ¿Qué pasó? Que el señor él llevó como al bebé en un taxi, como que yo no sé qué pasó, un accidente y se murió el bebé en accidente y el man no pudo como con la culpa o yo no sé, al tiempo se murió y él le estaba diciendo a mi tía como que venga, o sea, que esto, qué tal es, porque como no descansó, como se quedó con tanto la culpa que quería como contarle a uno que está perdiendo en tierra como que no fue su culpa. Sí, ayudarlo a Sí. trascender. No, y me imagino que en el hospital pasa eso, o sea, es como que me morí, ¿por qué me morí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me cuidaron bien? O sea, quedan como con eso, o incluso de más que enfermeros, Sí, no, quedaron como que, o ni siquiera saber si estás muerto. exacto, O sea, ni se andan siquiera dopados con tanto. estar consciente de que estás muerto. Sí, y que además, pues yo creo que eso pasa, como tú decías, con cosas demasiado fuertes. O sea, que estas personas quedan así como vagando en el limbo porque cosas pasaron demasiado turbias. De verdad sufrir. Sí, entonces, incluso no solo para los enfermos que estaban ahí, sino también para el personal. Trabajadores dicen que pues el lugar era súper pesado, que habían muchas cosas raras, lo que tú decías de la brujería, pero también ellos veían como personas que más allá de la enfermedad normal, mental, sino que eran como si estuvieran poseídos, que hablaban en lenguas raras, que su tono de voz cambiaba y era algo muy extraño. Y también, de hecho, hay una historia muy conocida de un enfermero que él estaba en ese pabellón que tú decías de personas ya muy peligrosas y él fue ahorcado con su propia bufanda. Entonces hay personas, e incluso el vigilante, porque el hospital ya está cerrado, cuando hace la ronda, a veces lo ven a esta persona que está como ahí, o sea, él no se mueve, no hace nada, solo como aparece y desaparece, pero es muy característico que tiene la bufanda y pues ya todos como que lo asocian como La a, conoce. sí, Podido descansar. sí, Una muerte injusta así, o sea, como que, ¿por qué morí? Sí, o Y sea, es yo estaba intenso. ayudando gente y Sí, me terminan exacto. ahorcando. Sí, no. O sea, qué mal. No, y la energía, hablemos de la energía que pasaba ahí, o sea, tanta gente que aparte de que estaba enferma, pues loca, también hacían lo que tú decías, brujería, todo eso, Sí, o sea, yo tenaz. quería llegar a eso. Pues, o sea, no sé si lo hemos contado, pero que en las capillas, pues a veces les daba por hacer misas negras o muchas de las personas que también estuvieron ahí encerradas practicaban la brujería o les habían hecho brujería y estaban sufriendo consecuencias de la brujería en, pues en el psiquiátrico. Entonces uno dice como, bueno, ¿hasta qué punto una persona está mal mentalmente o está sufriendo de cosas que todavía no logramos entender? Es verdad. ¿Verdad? Eso uno como lo puede diferenciar. Sí, Está loco, está poseído, lo que sí, es esquizofrénico, le está hablando a una Exacto. persona muerta que pues lo está buscando. Uy, sí. sí, es una línea muy difícil de Sí, ver, la como verdad. pues, por ejemplo, a tu tía, entonces, pues tu tía diciendo eso en esa época la encierran allá. Uy, sí. Uno le cree porque uno sabe que uno tiene ascendencia de, pues uno es como loco. Y uno cree en eso. Obviamente está la persona que crea o no. Hay personas que pues que van allá y todo, dicen que les pasó esto y no creen porque hay gente muy cerrada y es normal, totalmente de acuerdo. Pero uno que es muy abierto a ese tema me dice, claro, eso pasó y es re, o sea, tiene mucha explicación, o sea, con Sí. todo la historia detrás que tiene ese hospital,
eh, claro, uno va a creer que la gente no está, pues estaba loca, todo lo que pasaba, que la gente no descansa, que asustan, pues es muy entendible. Sí, que el cuerpo no es solo un cuerpo, sino que también pues como tenemos algo. Pues Sí. y eso, pues por algo existe lo de velar a una persona que se muere, pues, o sea, tantas tradiciones que son súper viejas que uno dice como, pues, o sea, por algo se hacen, por algo Sí, es que las existen. muertes morían y no tienen una muerte digna. Sí, Pues, total. se murió ya, chao. Sí, y con eso que decías que somos también alma, también somos energía y pues todo eso también lo atraemos. Entonces, gente que ya sabe más del tema espiritual dice que, claro, este lugar por el sufrimiento físico que tenían las personas era un lugar súper apto para que entidades, cosas estuvieran ahí presentes y se alimentasen de ese sufrimiento. Sí, como pues un imán de malas vibras. Sí. Entonces, bueno, ya para cerrar, decir que esto ya pasó, el hospital ya cerró en 2009 y la historia se quedó, pero hoy en día siguen estando estas personas que han sido olvidadas por el Estado, incluso por su propia familia. Personas que literalmente no tienen cómo pedir ayuda, no saben a quién pedir ayuda y están simplemente ahí sufriendo cosas que en este momento no sabemos y tal vez nunca sepamos. No, y también como separando lo paranormal, lo que tú decías, los abandonan, el Estado no hace nada, o sea, como que minimizan como eso, como que no les da importancia y es algo muy inhumano, la verdad. Sí, total, es como, pues, o sea, la gente le tiene mucho miedo como a lo que puede haber más allá, cuando realmente lo que le deberían de tener miedo es a la gente. Exacto. Pues sí, es como pensar como, pues, como un familiar se le ocurre dejar, por ejemplo, un esposo dejar a su esposa porque, pues, porque piensa que está histérica. No, esas situaciones dan más miedo que sentir un espanto en los dientes y ya, X, no. Sí, no ya, nada. pues, todo Pero bien, en pero situaciones con son importantes de escuchar y hacer algo al respecto. Sí, totalmente. Sí, pensar que el lamento tal vez no es de una entidad, no es de un fantasma, sino que es de una persona que está necesitando ayuda. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por sintonizar Terror Criollo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. Chao.